Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Lourdes Sacín y yo otra vez estoy acá. Ya les había contado que la China Polo se encuentra en campaña electoral porque se está postulando a la gobernación de Ancash. Así que hoy día tenemos varios temas. Policías que han hecho de todo. Un policía el fin de semana ha estado, por ejemplo, ha sido detenido en un secuestro de una menor, o sea, él tenía una menor en su casa, imagínense, pero eso lo vamos a contar más adelante. Y también un policía, jefe de una zona minera en Arequipa, también metido en varias irregularidades que les vamos a contar. Además, un exgerente del Grupo Gloria, cuando trabajaba ahí, tiene una denuncia muy grande que involucra a la empresa, obviamente, que es que pedía dinero a los proveedores a cambio de pagarles sus órdenes de servicio. Esa es la acusación que tiene. Y eso se lo vamos a contar más adelante. Además, el conglomerado de Canto Grande, el 12 de Canto Grande, un tema de un mercado de la gente de San Juan del Lurigancho, que vamos a tocar también. Además, el drenaje pluvial que hay en Ancash, que está paralizado y que esa obra hasta ahora no se hace. Vamos a ver qué temas tenemos. Este domingo en China Polo Dominical, escándalo policial. Intentaron ocultarlo, pero tenemos toda la información. Policía de la comisaría de Comas es detenido por el secuestro de menor de 12 años. Además, jefe policial de la zona minera de Arequipa, donde pelean por el oro, está lleno de denuncias y videos lo delatan. Pero ¿qué generales lo protegen? Y también el Grupo Gloria, envuelto en una denuncia penal, acusan a gerente de exigir sobornos a cambio del pago de órdenes de servicio. Atención Ancash, obra de drenaje tiene un retraso de 2 años e inició con 14 millones de inversión, hoy bordea los 20 millones. Salud Pol y más, este domingo a las 8 de la noche en China Polo Dominical. Atención a la gente de San Juan del Lurigancho, de Canto Grande, porque ahora vamos a pasar el reportaje sobre el terreno en disputa del conglomerado 12 de Canto Grande. Este terreno que tiene una disputa con el MINSA. Vamos a verlo ahora. En San Juan del Lurigancho, un terreno de aproximadamente 15.000 metros cuadrados se convirtió durante años en el centro de una disputa entre comerciantes y el Ministerio de Salud. Una problemática que hoy enfrenta dos necesidades: la construcción de un hospital y el derecho al trabajo de quienes aseguran haber vivido en este espacio durante más de 2 décadas. El conflicto se remonta a 2019. Según el testimonio recogido, ese año el predio fue adjudicado al Ministerio de Salud para la construcción de un hospital. Los comerciantes cuestionan la forma en que se realizó la adjudicación y aseguran que no fueron informados conforme a la ley. Una acción de amparo, han admitido la acción de amparo debido a eso que ellos no podían desalojar, pero insistían con un desalojo extrajudicial hasta el año 2023. Y bueno, la séptima región de la policía le decía que no podían prestar el apoyo a la fuerza pública por lo que existía acciones judiciales. Pero en el 2023, el Ministerio de Salud nos hace una demanda a nosotros, ¿no? Por ocupación precaria. Bueno, nos llama a conciliar para la demanda como era un requisito y bueno, fuimos a conciliar, no llegamos a un acuerdo. Ellos nos pedían devuelvan el terreno, pero no nos daban ninguna alternativa de solución, ¿no? Sabiendo que era un problema social, ¿no? Y bueno, no llegamos a un acuerdo, nos demandaron, pues, ¿no? Ese es legalmente, ¿no? Nos demandan por ocupación precaria, admitieron su demanda, contestamos, hemos estado así hasta mediados de 2023. Y en ese mismo año, casi en octubre de 2023, ellos hacen desistimiento de esa demanda, porque ellos querían hacer un lanzamiento extrajudicial, ¿no? O sea, estaban tramitando dos procesos. Uno a nivel judicial con el demanda de desalojo por ocupación precaria, el otro por lanzamiento extrajudicial en base a la ley 2230. En 2021, los comerciantes acudieron al Poder Judicial mediante una acción de amparo. De acuerdo con Reyes, la existencia de procesos judiciales impedía que se ejecutara un desalojo con apoyo policial. En 2023, el Ministerio de Salud presentó una demanda por ocupación precaria. Se convocó a una conciliación, pero no hubo acuerdo. Los comerciantes sostienen que se les pidió devolver el terreno sin plantear una alternativa de reubicación. Pero nos han sorprendido el 23 de septiembre a las 3 de la mañana con 1000 policías, han cercado todo
y bueno, hemos ido, no hemos votado a ingresar y han contratado 500 matones con vestidos de polo de Minsa y nos han robado todas nuestras cosas. Pues no, nosotros al entrar a 3 de la mañana, 4 de la mañana hemos ido, nos han permitido ingresar y la gente humilde no ha reaccionado y bueno, nos han robado nuestras cosas y los que pueden han ingresado a sacar y han empezado a traer máquinas y han destruido todos los puestos, ¿no? En 3 días, 2 días, en 2 días lo han destruido los 1.500 puestos sin permitirnos a sacar nuestras cosas, nuestros objetos de, digamos, de valor, que con tanto sacrificio, que cada uno estaba valorado algo de 20.000, 30.000 soles, que más de 20 años que hemos construido los puestitos, lo han destruido. Posteriormente, según el relato del dirigente, el ministerio desistió de esa demanda. Sin embargo, los comerciantes aseguran que paralelamente continuó un proceso de lanzamiento extrajudicial y el conflicto llegó a uno de sus momentos más tensos durante el 2025. Reyes sostiene que fueron sorprendidos de madrugada por un operativo policial. Efectivamente, nosotros trabajábamos más de 27 años en el predio de la avenida Canto Grande en un área de 15.000 metros, ¿no? Pero en el 2019 Bienes Nacionales lo ha adjudicado a Minsa, al Ministerio de Salud, para la construcción del hospital. Pero una adjudicación fue ilegal porque no nos han comunicado, no nos han avisado, de acuerdo a la ley que lo precisa, ¿no? Nosotros nos enteramos de eso y en el 2021 pusimos una acción de amparo, ¿no? El dirigente también denuncia que durante el operativo habrían participado personas contratadas y acusa el retiro de bienes de los comerciantes. Según Reyes, las estructuras comerciales fueron destruidas en apenas 2 días. El dirigente afirma que eran aproximadamente 1.500 puestos y que muchos habían sido construidos durante más de 20 años. El impacto, asegura, fue económico y social. Entre los afectados, Reyes menciona adultos mayores, madres y padres solteros y jóvenes desempleados, personas que según su versión dependían de estos puestos para generar ingresos diariamente. Los comerciantes aseguran que durante años buscaron una solución administrativa. Señalan gestiones ante distintas instituciones del Estado y sostienen que solicitaron participar en una mesa de diálogo. Su propuesta, según el dirigente, era encontrar una alternativa de reubicación. El 19 de diciembre de 2025, los comerciantes presentaron una nueva acción de amparo, esta vez solicitando su reposición. Según Reyes, en junio de este año, el juez declaró fundada la demanda y ordenó la reposición inmediata, otorgando un plazo de 3 días al Ministerio de Salud y a la Policía Nacional. El dirigente sostiene además que solicitaron la ejecución inmediata de la sentencia y que posteriormente el juzgado ordenó ejecutarla. Sin embargo, afirma que el Ministerio de Salud y la Policía Nacional no habrían cumplido con lo dispuesto. China Polo Dominical intentó comunicarse con el MINSA para obtener ambas versiones, pero no atendieron nuestra llamada. El caso plantea así una disputa entre 2 derechos y 2 necesidades: el desarrollo de un proyecto hospitalario y la búsqueda de una alternativa para quienes perdieron su espacio de trabajo. Como ustedes han visto, se trata de un terreno de casi 15.000 metros cuadrados que está en disputa, y vemos rodeado de policías en estas imágenes, un terreno que está en disputa con el MINSA, porque estaba prevista la construcción de un hospital, pero en el año 2019, entiendo que recién se le ha adjudicado al MINSA este terreno, pero ellos se han venido ocupando como un mercado donde están los pobladores y los comerciantes de San Juan del Lurigancho, pues vendiendo, ¿no? Como todos con sus puestos de trabajo. En algún momento el MINSA también los denunció como propietario precario, pero se han ido dando continuamente estos temas legales, acciones de amparo, pedidos de reubicación, desalojos, que ellos consideran arbitrarios, pero al final, en lo que se entiende es que en el 2025 ya un juzgado les da la razón a los comerciantes del conglomerado 12 de Canto Grande, pero hasta el día de hoy no se ejecuta. Dicen que el MINSA no ha querido ejecutarlo, que no se está llevando a cabo, y eso es lo que ellos están reclamando. Hemos tratado de comunicarnos con el MINSA, sin embargo, ellos no nos han respondido.
Pero este tema viene siendo un lugar de disputa, donde estos comerciantes y un montón de pobladores se han comunicado con este programa pidiendo que pidamos a las autoridades, al MINSA, que por favor ya ejecuten lo que ha dicho el juzgado. Así que vamos a ver qué pasa con este tema. Vamos a hacer un seguimiento sobre esto. Ahora vamos a ver el caso de un sistema de drenaje pluvial de Chimbote que tenía una inversión inicial de 14 millones y que ahora estaría bordeando los 20 millones. Sin embargo, hasta el día de hoy esa obra no ha sido terminada, está ejecutada un 93%, pero vamos a ver de qué se trata en este reportaje. Indignación y malestar constante es lo que viven día a día los pobladores de las diversas provincias y distritos de Ancash. La razón, la gran cantidad de obras anunciadas, pero muy pocas a la fecha culminadas. Este es el caso de la obra Creación del Sistema de Drenaje Pluvial en el pueblo joven La Balanza, distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, obra derivada de la licitación pública 007-2023, Municipalidad Provincial del Santa, con un monto inicial de 14.616.519 soles y posteriormente actualizado en el expediente técnico a 16.056.471 soles, los cuales fueron financiados por el gobierno regional de Ancash y deberían beneficiar a más de 25.000 habitantes. Esta obra fue adjudicada en diciembre del año 2023 y de acuerdo al contrato 04-2024 firmado el 12 de enero de ese año entre la Municipalidad Provincial del Santa y Consorcio Drenaje La Balanza, conformado por las empresas constructora Digemaco, SAC y Mejesa SRL, esta obra debió culminarse en 270 días calendario, un promedio de 9 meses. Sin embargo, han pasado 2 años, 7 meses y la obra aún no se encuentra inaugurada. A pesar de lo que se indica en el portal de Infoobras, ya que se puede visualizar como estatus terminado, sin embargo, el avance es del 93%, por lo que no se ha completado el total del servicio. Si no se ha culminado la obra, ¿por qué aparece como finalizado? ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Y por qué se dilató el tiempo de 9 meses a más de 2 años? De acuerdo al buscador de informes de servicio de control, existen 6 informes de la Contraloría General de la República respecto a esta obra del sistema de drenaje pluvial. Y lo más sorprendente es que desde el primer informe, que data de diciembre del 2023, justamente al inicio de la obra, se resaltan observaciones que de haberse subsanado hubieran evitado que la obra se alargara tanto tiempo. ¿O tal vez sería a propósito esta dilatación? En este primer informe, número 090-2023, la Contraloría advierte que la Municipalidad Provincial del Santa no cauteló que en el expediente técnico se acredite el inventario de obras existentes que se van a afectar con la ejecución de la red pluvial y las gestiones o coordinaciones de las interferencias. Situación que podría generar extensiones de plazo y pagos por mayores gastos generales durante su ejecución, retrasando la puesta en marcha del proyecto y afectando a la población beneficiaria. En otras palabras, la Contraloría advirtió que no existía en el expediente técnico registro de que la Municipalidad Provincial del Santa haya hecho inventario de las obras de las empresas de servicio de telefonía, cable, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado de la zona por donde pasaría el drenaje, lo que al final trajo las consecuencias previstas, paralizaciones de obra e incremento del presupuesto original. Desde el primer informe se dieron los alcances de lo que se pudo evitar, pero no se corrigió. Para el año 2024, la Contraloría advirtió que ya existían
2 suspensiones de plazo de ejecución de obra y que en ese momento, mayo de 2024, la obra estaba paralizada. La razón: la contratista había realizado consultas que no estaban siendo absueltas ni por el proyectista que elaboró el expediente técnico ni por la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial del Santa. Además, existían tuberías de agua y desagüe que la empresa Seda Chimbote debió mover, pero durante todo el 2024 esta gestión no se realizó, afectando la continuidad del proyecto, tal como lo advirtió la Contraloría en su primer informe. Nuevamente se puede apreciar una acción laxa por parte de las autoridades responsables de esta obra, la Municipalidad Provincial del Santa. Para el año 2025, en enero, se aprueban 2 deductivos adicionales. El número 1 por un valor de 149.922 soles y el número 2 por un monto de 1.601.012 soles. Lo que hace un total de 1.750.934 soles adicionales a los más de 16 millones ya proyectados inicialmente. Esto debido a que no se habían tomado en cuenta adicionales que tendría que realizar supuestamente la contratista respecto a subsanaciones no previstas inicialmente en el expediente técnico. Sin embargo, de acuerdo a las inspecciones realizadas por la Contraloría, esta obra no se habría estado ejecutando correctamente y se reflejaría en el informe de control 016-2025, donde se manifestaron diversas observaciones a la obra, de las cuales la Municipalidad Provincial del Santa fue la principal responsable, ya que habría estado permitiendo el incumplimiento de la ejecución del contrato de obra. Para este año 2026, la Contraloría advierte en marzo, con el informe 018-2026, la inacción por parte de la municipalidad en gestionar con Seda Chimbote alguna solución para el cambio de las tuberías, las cuales ya habían sido reportadas desde el año 2024. Al ser consultado Seda Chimbote por este dominical respecto a esta situación, el presidente del directorio, Rafael Yuri Pérez Reyes, indicó que los trabajos de cambio de tuberías por Seda Chimbote, hasta lo solicitado por la municipalidad, ya habían sido realizados. No, lo que ha habido ahí es que en el transcurso de la balanza al malecón, Miguel Grau, hay interferencias, pues no han pasado en el trayecto del DREN, se pasa por tuberías de Seda Chimbote, ¿no? Entonces se hizo un convenio con la Municipalidad Provincial del Santa, a efecto de que en cada pase, en cada ocurrencia de esta intersección, Seda Chimbote tenía que apoyar, pues, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho, pues no se ha intervenido de tal manera que no puedan afectarse las tuberías, ¿no? de Seda Chimbote, ¿no? Asimismo, se puede apreciar que algunas de las observaciones realizadas por la Contraloría no han sido corregidas por la Municipalidad Provincial del Santa. A pesar de los casi 20 millones de vengados, la obra indica que se encuentra en un 93% de ejecución, por lo que aún hay pendientes de subsanación. Sin embargo, el 13 de junio, el ingeniero Rommel Cabrera Medina, residente de obra, indica la culminación de esta obra y que se proceda con la supervisión para la recepción de la misma. La Municipalidad Provincial del Santa, el 25 de junio, con resolución gerencial 573-2026, conformó el Comité de Recepción de Obra. Sin embargo, hasta la fecha han pasado ya 2 meses y la obra sigue sin ser inaugurada y sin un documento que certifique la conformidad total de la misma. ¿Existirán acaso observaciones que hasta la fecha no han sido subsanadas? ¿O tal vez incidencias ocurridas durante la obra que desean esconder? Esta situación pone en tela de juicio el correcto estado de esta obra de drenaje pluvial que debería beneficiar a miles de habitantes de La Balanza y alrededores, sobre todo ahora que se acercan fuertes lluvias por el fenómeno del Niño.
Intentamos comunicarnos con el alcalde provincial del Santa, Felipe Juan Mantilla, para que pueda indicarnos respecto al estado real de esta obra y si se están realizando acciones para subsanación de observaciones, pero no obtuvimos respuesta. Esperemos que cuando la situación lo requiera, esta obra pueda cumplir con su propósito y no sea una más de las obras mal ejecutadas a lo largo de todo Ancash. ¿Cómo es posible que jueguen con el dinero del pueblo? Es una obra que tenía que garantizar a la población y que se inició con una inversión de 14 millones, pero han habido tantos avisos de Contraloría para que la municipalidad del Santa actúe y sin embargo no lo ha hecho. Aparentemente lo que estamos viendo es que habían ya advertido la Contraloría que había un expediente que necesitaba ellos revisarlo porque tenían que mover tuberías de seda Chimbote. Sin embargo, eso fue una advertencia de la Contraloría en el 2024 y hasta el 2026 seguían con lo mismo. Claro que nuestra reportera se ha comunicado con el presidente, el director de Seda Chimbote, el señor Rafael Pérez Reyes, que dice que ellos ya lo han hecho. Sin embargo, hasta el día de hoy la obra sigue paralizada y cada aplazamiento de la obra significa más dinero, más costo para la población, porque sale de sus impuestos, obviamente. O sea que una inversión que debía costar 14 millones, al día de hoy está bordeando los 20 millones. Estamos hablando de 6 millones prácticamente tirados a la basura por simplemente no seguir los lineamientos, no seguir el expediente, no estar revisando todo. Hay un tema de inacción de la municipalidad del Santa que no ha fiscalizado, no ha revisado, no ha tomado las medidas necesarias para que se muevan estas tuberías en el plazo indicado. Y todo este tema de aplazamientos ha generado tanto dinero en gasto, en pérdidas para el Santa, para la municipalidad del Santa, para los pobladores que se van sus impuestos, que ahora, ¿quién tiene que responder por eso? Y hasta el día de hoy ni siquiera está, porque la obra está hasta el 93% de ejecución. ¿Y qué dice el alcalde de la Municipalidad del Santa, Felipe Mantilla? Claro, en un inicio el alcalde era Luis Gamarra Alor, pero bueno, ha fallecido, ya no le podemos reclamar nada a él, pero esto tiene que verlo alguien tiene que tomar, dar la cara frente a estas irregularidades y darle lo que necesita al pueblo. Ahora, próximos a elecciones de alcaldes, de gobierno regional, la gente tiene que pensar por quién votar. Miren lo que está pasando, una obra paralizada, una obra que empezó con 14 millones y ahora se va por los 20 millones. ¿Y quién hace algo? Absolutamente nadie. Vamos a ver qué pasa y antes de que acabe su mandato. Bueno, ahora les vamos a presentar la disputa legal que tiene un exgerente del Grupo Gloria con un proveedor de la empresa. Vamos a verlo. Cuando Jorge Arquímedes Torres García inició como proveedor para el Grupo Gloria, nunca imaginó que en un conglomerado tan grande viviría, de acuerdo a lo que denuncia, un caso de soborno a cambio del pago de su trabajo. Me presento a Gloria en octubre casi. Me presento a Gloria como proveedor. Me dan la bienvenida en la oficina de Gloria en el mes de octubre y me llaman a cotizar a partir del mes de enero. Y ya cuando culminé los trabajos, le pregunto al señor Daniel Rodríguez Rebata, que era el jefe de administración, le pregunto que cuánto me iban a pagar, toda vez que me estaban dando más trabajo, ¿no? Y ya tenía buen dinero para cobrar, algo de 70,000 soles. Entonces el señor me manifiesta de que no me pueden pagar porque tenía que darle el 35%. Entonces es cuando yo le digo de que yo no voy a dar ningún porcentaje y que voy a hablar con los dueños, ¿no? A través de una carta. Y él me dice que es el sobrino del dueño y de que no, si es que yo me quejaba, no me iban a pagar. De acuerdo a lo que denuncia José Torres García, entre el 2019 y 2021 realizó diversos depósitos a Daniel Alberto Rodríguez Rebata, en ese entonces jefe de servicios generales en Grupo Gloria.
De acuerdo a este detalle de operaciones brindado por el mismo Banco de Crédito del Perú, se puede apreciar las fechas y montos depositados a Daniel Rodríguez Rebata por parte del proveedor José Torres García, los cuales ascienden a la suma de 150.308 soles. Sin embargo, José Torres García indica que estos depósitos no son los únicos realizados. También indica que se realizaron depósitos a Luana Lorena Huertas Valdivia, pareja del ex gerente de Servicios Generales Daniel Rodríguez Rebata. Las transferencias me depositaban a mí 10 a 20 minutos lo máximo, yo tenía que estarle transfiriendo al señor. Se me perdió el teléfono, pero hay una conversación de WhatsApp que el teléfono que el señor usaba, que le había asignado Grupo Gloria, donde el señor me decía, ya te depositaron. Entonces ¿cuál era? Tenía que ponerle yo, ya los huevos ya están en la canasta. Entonces yo al señor le transferí en la carta que le enviado más de 180.000 soles, pero depósitos en agencia, al señor le he depositado más de 300.000 soles más. Y también en la cuenta de su novia, la señora Luana Lorena Huerta Valdivia, cuenta que el señor Daniel Rodríguez fue la que nos dio, entonces, para que se le deposite ahí. ¿Cuándo se le depositó ahí? Se le depositó cuando los montos a entregársele excedían los 15.000 soles. Era para evadir, decía, el sistema de inteligencia del sistema financiero, por depósitos mayores de 15.000 soles, ¿no? Porque me iban a hacer firmar una declaración jurada o podían observar, ¿no? En ese transcurso de 2 años, yo le realicé trabajos en su casa, trabajos en la casa de la novia y trabajos en la casa de la hermana y no me pagaron. Debido al incumplimiento del pago de sus honorarios por los trabajos realizados de forma particular y sumado al soborno que el señor Torres indica que recibía por parte del ex jefe de Servicios Generales del Grupo Gloria, Daniel Rodríguez Rebata, es que decide primero, en el año 2021, solicitar con carta notarial la devolución de todo lo depositado y segundo, el pago de sus honorarios por los trabajos realizados. Entonces, no lo estoy difamando al decir que no me han pagado, porque yo los denuncié a ellos por el delito de presunción de estafa en la tercera fiscalía de Surco y Barranco, ¿no? Entonces, y la tercera fiscalía se pronunció que si bien es cierto no había estafa, no había sido una estafa, pero sí había obligación de dar suma de dinero por parte de ellos a mi persona, toda vez que ellos primero dijeron de que no había una obligación de pagarme porque el acuerdo fue verbal. Entonces la fiscalía se pronunció que el acuerdo verbal también es un contrato. Entonces, por falta de dinero ya no hice el juicio por obligación de dar suma de dinero hasta ese momento. Ahora, aproveché para que a través de la fiscal se le pregunte al denunciado si él había recibido dinero en su cuenta de mis cuentas. Y manifestó que sí. ¿Por qué concepto? Me reservo el derecho a contestar esa pregunta. Al no obtener respuesta positiva, decide denunciarlo penalmente por extorsión, siendo atendida su denuncia por el cuarto despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita. Su sorpresa fue grande cuando recibió por respuesta una demanda por querella, la cual no prosperó, dando como sentencia la absolución del señor Jorge Torres García. Desde aquí habría un presunto indicio de que el argumento del señor Jorge Torres García sería cierto. Sin embargo, hechos controversiales empezaron a surgir durante las investigaciones. Pasó mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y ese fiscal nada, no hacía nada. Alargar los plazos, ¿no? Entonces yo envío escritos diciendo que lo voy a denunciar. El fiscal me llama a tomar mi manifestación. Cuando yo doy mi manifestación y el señor Giancarlo Castro de la Cruz viene, ¿no? Y me dice que ya perdí. Que por qué ya estoy reclamando, que por qué. O sea, quería que cambie mis respuestas.
De acuerdo a lo indicado por el señor Torres, la Fiscalía no tomó las declaraciones de los acusados, a pesar de que en la vía penal esto es un requisito principal. Al fiscal lo denuncié penalmente, administrativamente, por omisión de función del artículo 377, ¿no? Y por la prosecución del delito de prevaricato también. El fiscal se inhibió del caso y lo tomó otro fiscal del mismo despacho. Entonces, este fiscal también ha cerrado el caso, pero nunca, ninguno de los dos, nunca han llamado a declarar al denunciado. Nunca. Quien estuvo a cargo del caso fue el fiscal Jimmy David Lázaro Bravo. A pesar de los reiterados escritos en donde solicitaba el levantamiento del secreto bancario, no se tomó en consideración y se procedió con el archivamiento del caso, el cual hoy está apelando. La fiscal superior, en mi última apelación, ordenó 4 cosas. 1, que se cite el gerente del Grupo Gloria, para que se le pregunte si el señor trabajaba en Gloria, ¿no? Esas cosas. Y por qué, si renunció o fue despedido. 2, que se me pregunte a mí si tenía algún teléfono, ¿no? O algún medio de probatorio para demostrar las amenazas. 3, que se acredite que yo ya sea el proveedor del Grupo Gloria. Y 4, que se le pregunte al banco sobre esos depósitos realizados. Yo hacía mis escritos, pues yo mismo hago mis escritos, ¿no? Hago mis escritos, le mandé reiterativamente escritos al fiscal y le dije, por la ley del secreto bancario, a usted no le van a dar información al banco. Entonces solicito el levantamiento del secreto bancario de la persona, del denunciado, y de mi persona, para que se acrediten las transferencias. Entonces, le mandé 4 o 5 escritos. Y el fiscal cierra el caso porque dice de que a mí se me ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y yo me he negado. Que la fiscal superior me lo ha solicitado y nunca me lo solicitó. Ante estas presuntas irregularidades por parte del fiscal Jimmy Lázaro Bravo, el señor José Torres ha denunciado a este fiscal ante la Junta Nacional de Justicia, quien a través de la Resolución 1 en febrero de este año dispuso una investigación por la actuación de este abogado, Jimmy Lázaro Bravo, como fiscal adjunto provincial de la 4ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, 4º despacho, en los casos del señor José Torres. Sin embargo, a la fecha, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público no ha brindado información respecto a este caso. Por tal motivo, el 10 de julio, la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia remite decreto en el que insta a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público cumpla con notificar el avance de la investigación. Este año se reaperturó el caso por nuevos indicios, iniciándose nuevamente la etapa preliminar a cargo de la Policía Nacional del Perú. Y en abril se tomó la declaración de Daniel Rodríguez Rebata y José Torres García. Sin embargo, en las preguntas realizadas por el alférez PNP Scott Abraham Ugaz Romero y el fiscal Luis Altamirano Ramos, a Daniel Rodríguez Rebata, extrañamente, se le consulta por depósitos realizados por José Torres entre el 2025, un periodo totalmente errado, ya que los depósitos en investigación y denunciados por el señor Torres García son los realizados durante los años 2019 al 2021. ¿Por qué razón se le consulta al investigado por depósitos de otro periodo? Nos comunicamos con el fiscal a cargo, Luis Altamirano, para que pueda responder sobre el actuar de la Fiscalía en este caso, pero no quiso brindar declaraciones. Discúlpeme que le interrumpa, pero usted sabe que en la institución, en la Fiscalía, hay jerarquías. Todas las investigaciones están a cargo del fiscal provincial y nosotros no podemos dictar ningún tipo de declaración ni brindar información sobre el caso si no son partes. Discúlpeme usted, pero yo no puedo atender su llamada. Que tenga usted buen día. Asimismo, en el 2021, el Grupo Gloria tuvo conocimiento de la denuncia que presentó José Torres por mesa de partes.
En la declaración ante la Fiscalía brindada por el apoderado, abogado del Grupo Gloria, Jorge Jairo Aguirre Berrocal, indica que Grupo Gloria tomó conocimiento de la denuncia del señor Torres García y reconoce la participación de José Torres García como proveedor. Sin embargo, no evidencia las acciones correctivas realizadas contra este presunto acto de soborno y conducta antiética por parte del ex jefe Daniel Rodríguez Rebata. Durante su declaración, al ser consultado respecto al cese en la empresa Gloria del señor Daniel Rodríguez Rebata, indicó que el motivo del cese, de acuerdo a la documentación que hay en su legajo, fue por renuncia. ¿Por qué razón permitieron la renuncia del señor Daniel Rodríguez Rebata y no se procedió con una sanción mayor como el despido? De acuerdo al Código de Ética del Grupo Gloria, se señala que la compañía prohíbe estrictamente a sus trabajadores, gerentes, directores y socios comerciales ofrecer, solicitar y aceptar sobornos, pagos de facilitación de trámites y otros pagos irregulares. Más adelante se indica que como sanción a todos aquellos actos que incumplan el Código de Ética, hará merecedor al colaborador, trabajador, de una sanción, las cuales incluyen llamadas de atención verbal, por escrito, suspensión y despido. Sin embargo, en ninguna parte indica que se le permita al trabajador renunciar. Es así como resulta controversial que existiendo políticas antisoborno, código de ética y altos estándares para supuestamente evitar este tipo de actos de soborno, no se visibilice alguna acción correctiva más que un informe de auditoría. Por el contrario, se permitió la renuncia de un jefe implicado en presuntos actos de soborno a un proveedor y al parecer con la renuncia de Rodríguez Rebata, el asunto habría quedado en el olvido. Nos reunimos en la sala de acuerdos, ¿no? De la República, con los señores que se envió su correo, los auditores. Nunca he sido notificado, ¿no? Entonces, como le digo, mi denuncia ha sido en julio con los medios probatorios, que mis correos no llegaban, que me habían anulado los correos, con los depósitos. ¿Sí? Pero el señor, tengo entendido que él ha renunciado, porque está el documento ahí, de la manifestación del gerente, que él ha renunciado en noviembre del 2024, del 2021. Nos intentamos comunicar con el abogado y apoderado del Grupo Gloria, Jorge Jairo Aguirre Berrocal, pero nos indicó que se encontraba en una reunión. Estamos siguiendo la denuncia del señor José Arquímedes Torres contra el señor Daniel Rodríguez Rebata. Nosotros vemos que usted ha tenido la participación como apoderado del Grupo Gloria. Intentamos comunicarnos en reiteradas ocasiones con el señor Daniel Alberto Rodríguez Rebata para que pueda brindarnos sus descargos respecto a esta denuncia, pero no hemos obtenido respuesta. También nos comunicamos con su abogado. De acuerdo a su registro migratorio, actualmente no se encuentra en Perú. Asimismo, existe una investigación en paralelo por presunto lavado de activos contra Daniel Rodríguez Rebata en agravio del Estado por los abonos recibidos y no declarados tributariamente. Respecto a este caso, el señor José Torres García ha sido citado a brindar su manifestación en calidad de testigo para el próximo 19 de agosto. Los presuntos actos irregulares que denuncia el señor Torres no son aislados en esta fiscalía. O sea, toda persona ingresa dinero en su cuenta, no le declara su nada y un fiscal dice está limpio. ¿Dónde están las pruebas? En abril del año pasado, Edgar Lozano Zúñiga, fiscal adjunto de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, fue arrestado en flagrancia por la Policía Nacional tras exigir una coima de 10.000 soles a una investigada a cambio de favorecerla en su proceso. En su despacho se hallaron solamente 5.000 soles en efectivo, lo que motivó su destitución inmediata por parte de la Fiscalía de la Nación. Y en mayo de este año, un trabajador de esta misma fiscalía, identificado como Dani Nieves Chipau, fue detenido junto a su hermano por la policía,
Las pericias a sus teléfonos celulares revelaron que presuntamente ofrecían servicios de sicariato y cobros ilegales por montos de 1.000 soles, vinculándolos con la banda delictiva El Refugio de la Zona R. Ojo, yo no estoy diciendo que el señor me extorsionaba. Que sea la justicia la que diga. ¿Sí? Que sea la justicia la que lo diga, para que no diga que yo le he imputado un delito, ¿no? Que sea él, que sea la justicia. Pero que me demuestre el fiscal, que me demuestre él. ¿Por qué concepto de ese dinero, señorita? Es fácil. Estos hechos delictivos por parte de las propias autoridades que deberían impartir justicia y protección a los ciudadanos deja a los delincuentes con la absoluta seguridad de poder cometer sus fechorías con total impunidad, con el pleno conocimiento de que serán bien librados. Lo que indica este señor, este proveedor, el denunciante José Torres García, es bastante grave. Que una empresa privada, obviamente, pero igual, estamos hablando de una mezcla de una inacción de parte de la empresa que ha permitido que se den estas cosas, que él está diciendo que el encargado de realizar los pagos de las órdenes de servicio, porque él era un proveedor, le pedía un porcentaje, es decir, un soborno para poder pagarles. Y este gerente, que era gerente en su momento, se llama Daniel Rodríguez Rebata, que era el jefe de servicios generales en ese entonces. Estamos hablando entre el año 2019 y 2021. Y este señor tiene pruebas, tiene los depósitos bancarios que hacía a la cuenta de este señor, Daniel Rodríguez Rebata, incluso. Y un dato curioso que dice es que si pasaban los 15.000 soles, para que no se den cuenta tanto el banco y los movimientos financieros, lo demás lo depositaban a la cuenta de la novia, es lo que dice, la novia que sería Luana Huertas Valdivia. Y este señor ha solicitado al banco y tiene todos los depósitos y movimientos bancarios que le ha hecho. Y por lo que dice, calcula que llegan a un monto de más o menos 180.000 soles. Y ese señor en un momento sí estuvo pagando para poder recibir obviamente sus pagos y aparentemente cayó en este juego de soborno que le había pedido prácticamente, según la denuncia, este señor Daniel Rodríguez Rebata. Este señor no se quedó con los brazos cruzados, este señor ha llevado este tema hasta la fiscalía, ha hecho una denuncia por extorsión, porque él quiere que le devuelvan su dinero. En un inicio, aparentemente la fiscalía le dicen que ese era un tema, un acuerdo oral, pero que sí podía haberlo. Sin embargo, él considera que la fiscalía no ha actuado muy bien, que digamos, y que han archivado el caso y que él ha logrado apelar y que la policía ahorita está investigando nuevamente este tema. Y es por eso que él decide hacerlo público, para que no haya más aparente corrupción como él considera. Incluso él ha mandado una denuncia a la Junta Nacional de Justicia por acusando al fiscal que vio su caso. Mira, acá dice una parte que dice, es contra el abogado Jimmy David Lázaro Bravo por su actuación como fiscal adjunto provincial de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, el cuarto despacho. Él considera que este fiscal no ha actuado bien, él considera que están más bien unidos con este señor, con el exgerente de la empresa Gloria, y lo que me sorprende es que este señor Rodríguez Rebata, Daniel, no fue despedido de la empresa Gloria, sino que le dieron la oportunidad de renunciar. O sea, si este señor los involucra en un tema tan desagradable como es aparentemente unas extorsiones y pedidos de soborno para pagarle a un proveedor que merecería recibir su sueldo, no es un sueldo, es un pago por el servicio que han brindado. Entonces, ¿cómo la empresa Gloria lo deja renunciar y quedar limpio su expediente? Ahora, este señor dijo que era sobrino de uno de los dueños. No sabemos si será cierto o no, porque el Grupo Gloria no ha respondido. Y este señor, por lo que hemos visto en los movimientos migratorios, no se encuentra en el país en estos momentos. Esperemos que el señor Jorge Torres García realmente tenga justicia, pero nosotros volvemos después de un corte comercial con el tema de la policía. Un policía de la comisaría de Comas, Tupac Amaru, fue detenido por secuestro este fin de semana en flagrancia, porque tenía a una menor de 12 años que estaba como desaparecida en su domicilio. Además, policías de Arequipa, de la zona minera de Arequipa, haciendo de las suyas. ¿Y quién los protegía?
Volvemos con eso. Ahora vamos a presentarles la nota sobre la policía. Los policías que aparentemente habrían hecho malas acciones, habrían cometido algunos delitos. Por ejemplo, un policía, José Edgardo Martínez Godoy, mira tu reportaje porque acabas de salir, porque su familia también se va a enterar lamentablemente que él fue detenido por secuestro el pasado fin de semana. Ahora vamos a ver en la nota. Mientras miles de policías salen todos los días a la calle para combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos, existen agentes que terminan involucrados en hechos e investigaciones de extrema gravedad, casos que además de comprometer a los propios efectivos, terminan golpeando la imagen de toda la Policía Nacional. Uno de estos casos tiene como protagonista al suboficial José Edgardo Martínez Godoy de la Policía Nacional, a quien este último 9 de agosto fue detenido por la unidad de secuestros al tener en su casa a una menor de 12 años denunciada como desaparecida. Pero como una menor de 12 años terminó durmiendo junto a este policía de la comisaría de Túpac Amaru en Comas. Resulta que el suboficial José Edgardo Martínez Godoy, quien prestaba servicios en la comisaría de Túpac Amaru en Comas, tenía a su cargo la unidad policial de placa KL2790. Sin embargo, un día, mientras se encontraba a bordo del vehículo, habría manifestado a su compañero que se sentía mal y descendió de la unidad, dejando a su copiloto, el suboficial Yuliño Rosales Pasión, a cargo. Cuando el suboficial Yuliño Rosales Pasión advirtió que Martínez Godoy no regresaba, su compañero decidió retornar a la comisaría. Fue entonces cuando se percató de un detalle muy importante que podía terminar siendo clave. El suboficial había dejado su arma de reglamento en el asiento posterior del vehículo policial. Entonces, el efectivo Yuliño Rosales Pasión trasladó el arma hasta la comisaría para que quedara bajo custodia. Pero mientras esto ocurría, en otro punto de Comas, una madre vivía momentos de desesperación y angustia. Su hija menor, de 12 años, estaba desaparecida. La madre denunció el hecho ante la policía y consiguió ubicar el teléfono celular de su hija mediante el sistema de GPS. La señal apuntaba a una zona de Comas, exactamente un inmueble ubicado en el Jirón La Libertad, número 327 Comas. Es aquí que la policía de la jurisdicción, junto con personal de la unidad especializada de secuestros, inició la búsqueda. Los agentes llegaron hasta un inmueble donde se alquilaban habitaciones, ingresaron al lugar y encontraron 2 habitaciones con las luces apagadas. Al encenderlas, hicieron un hallazgo que cambió completamente la investigación. En una de las habitaciones estaba la menor. En la otra encontraron ropa de hombre, restos de presunta marihuana y una fotografía de un hombre que los policías de Comas reconocieron. No se trataba de ningún desconocido, era un colega, el suboficial José Edgardo Martínez Godoy, quien trabajaba en la misma dependencia policial y quien había hecho abandono de servicio, incluso dejando su arma de reglamento en el asiento trasero de la unidad policial que tenía a su cargo. Cuando hallaron a la menor, el efectivo policial no se encontraba en el inmueble en ese momento. Sin embargo, la menor habló y contó lo que había pasado. Se tiene por conocimiento que un efectivo policial ha vulnerado toda norma y principio, y por lo tanto privar la libertad, así es su libre tránsito, a una menor de edad, es una de las agravantes que podría llevarlo a una cadena perpetua por el delito de secuestro, tipificado en el Código Penal en el artículo 152. La agravante, más aún si se trata de una menor de edad. ¿Y quién todavía es el agente? Que sea servidor público. Estos documentos que obtuvimos en exclusiva tienen toda la información del caso. La menor contó a los agentes cómo había llegado a la casa del suboficial José Edgardo Martínez Godoy. Resulta que ella señaló que había salido de su casa
y se había dirigido a un parque mientras lloraba y tenía temor por un posible castigo de su madre. Fue allí donde la pequeña de 12 años habría sido abordada por el policía Martínez Godoy, que según ella se identificó como policía y le dijo que podía ayudarla con su madre. Posteriormente la habría subido a su vehículo y la habría trasladado hasta su casa. La menor también señaló que el efectivo le quitó su celular y se lo devolvió posteriormente sin el chip. Según la versión de la menor, el policía le proporcionaba alimentos, se retiraba a trabajar, luego regresaba para darle de comer. La menor fue sometida a un examen médico legal al que ella se negaba, pero su madre firmó la autorización. Según el resultado médico legal, no consigna lesiones recientes en sus partes íntimas. Si se da a conocer que este efectivo policial ha cometido el delito de secuestro, primero tiene que ser investigado en el fuero común. Obviamente, dándose una investigación, teniendo los primeros actuados, que lo cual lo va a incriminar, y el Ministerio Público tiene que recoger estos elementos de convicción para poder ejercer su servicio conforme a ley, dentro de sus facultades. Obviamente, si se trata de una menor de edad, obviamente el Ministerio Público tendrá que evaluar si presenta o no un requerimiento de prisión preventiva, porque a veces puede salir del país, puede eludir la justicia. Tras las diligencias realizadas por los investigadores, la unidad de secuestros ubicó al suboficial José Edgardo Martínez Godoy, gracias a la geolocalización de su teléfono celular, y actualmente el suboficial se encuentra detenido en los calabozos de la DIRINCRI, mientras se determina su situación legal y continúan las investigaciones. Y aquí aparece la pregunta que trasciende en este caso: ¿qué tipo de policías están formando la institución policial? Porque esto no debería ser solamente un caso policial más. Cuando un agente del orden aparece involucrado en una investigación de esta naturaleza, el problema no termina en el efectivo investigado, sino que también queda comprometida la institución a la que pertenece y el uniforme, que debe ser intachable. La Policía Nacional tiene como una de las principales funciones proteger a la ciudadanía. Por eso, cuando un integrante de sus filas es investigado por hechos que podrían involucrar precisamente a una persona vulnerable, el impacto sobre la confianza ciudadana es todavía mayor. Y este caso plantea una interrogante que merece una respuesta. ¿Cómo se detecta a tiempo a los malos elementos de la institución policial? ¿Cómo se supervisa a los policías que tienen acceso a armas, vehículos, información policial y autoridad frente a los ciudadanos? ¿Y qué mecanismos existen para evitar que alguien que eventualmente haya cometido una conducta grave continúe ejerciendo funciones que requieran precisamente confianza y responsabilidad? No se trata de cuestionar a todos los policías por las acciones de uno, todo lo contrario. Se trata de preguntarnos cómo se protege también a los miles de buenos policías que cumplen su función correctamente, para evitar que la conducta de unos cuantos termine destruyendo la confianza que la ciudadanía deposita en toda la institución, porque el uniforme representa autoridad y esa autoridad exige algo fundamental: una conducta intachable, control y responsabilidad. Cuando un policía es investigado por hechos graves, corresponde que la Fiscalía investigue, que el Poder Judicial determine responsabilidades y que la institución adopte las medidas que correspondan. Esto es solo uno de los casos que revelan una realidad preocupante dentro de la institución policial. Detrás del uniforme también existen historias de policías investigados por corrupción, abusos de autoridad y otros hechos graves. El caso de José Edgardo Martínez Godoy no es el único caso que genera preocupación. En mayo de 2023 ocurrió otro hecho que involucró a policías en una investigación por un presunto cambiazo de oro. Entre los investigados aparece el suboficial Daniel Alfonso Arce Cáceres junto con otros efectivos, entre ellos el coronel Rafael Morón y el suboficial Hugo Arce Pérez. La investigación fiscal gira alrededor de un hecho particularmente grave:
uno de los lingotes de oro que había sido incautado durante un operativo y que se encontraba bajo custodia habría sido sustituido por una barra de cobre. De acuerdo con información difundida sobre el caso, un acta de mayo del 2023 registró como material aurífero, es decir, de oro, una barra que posteriormente habría resultado ser de cobre o bronce. La Fiscalía investigó la presunta participación de policías y de un perito en esta organización. La gravedad del caso llevó al Ministerio Público a solicitar prisión preventiva para varios de los investigados y el caso tuvo consecuencias judiciales posteriores. En mayo del 2026, el Poder Judicial dictó 15 meses de prisión preventiva contra el coronel Rafael Morón y los suboficiales Hugo Mario Arce Pérez, Daniel Arce Cáceres y Alain Malaver Odíaz, en una investigación por presunto peculado doloso, enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo propio, entre otros hechos atribuidos por la Fiscalía. Y sabemos que el suboficial Daniel Arce Cáceres está trabajando nuevamente y en actividad, ahí mismo en la DIRINCRI, en la Dirección de Investigación Criminal. ¿Cómo es posible que bienes de enorme valor incautados por la policía puedan terminar siendo presuntamente sustituidos dentro de una cadena de custodia institucional? Existe otro caso que resulta todavía más preocupante por la naturaleza de la acusación. En el año 2022, una comerciante de un minimarket de San Juan de Miraflores denunció que policías habían colocado droga en su establecimiento para luego detenerla a ella y a sus familiares. Las cámaras de seguridad fueron incorporadas a la investigación. Según la denuncia, un sujeto encapuchado ingresó al establecimiento y dejó intencionalmente un morral que contenía droga. Poco después, llegaron agentes policiales y procedieron a intervenir a las personas que se encontraban en el local. Entre los policías señalados en la investigación figuraba el suboficial José Aguilar Roncal. La denunciante sostuvo además que un suboficial de apellido Aguilar le habría insinuado que podían arreglar la situación a cambio de dinero. La propia Inspectoría de la Policía informó entonces que 7 agentes fueron separados de la institución y sometidos a procesos disciplinarios por falta muy grave, entre ellos José Aguilar Roncal. Pero el nombre de Aguilar Roncal volvería a aparecer posteriormente en otra investigación. Según reportes periodísticos del 2025, fue señalado como uno de los agentes vinculados a una presunta red que habría utilizado recursos institucionales para extorsionar detenidos, manipular investigaciones y adulterar evidencias. En esta investigación, Aguilar Roncal figuraba como efectivo de la DIRINCRI de El Agustino. Es decir, hablamos de un policía cuyo nombre ya había aparecido años antes en una denuncia de una presunta siembra de droga y que posteriormente volvió a ser mencionado en una investigación de mayor alcance. Y hay otro antecedente que tampoco puede pasar desapercibido. Y es que también fue acusado de ser uno de los policías que chantajeaba a Gerald Oropesa con pruebas en su contra. Y hoy trabaja en la DIRINCRI. Sí, señores, ahí nada menos que en la DIRINCRI. ¿Qué pasó después con estos agentes? ¿Fueron sancionados? ¿Fueron retirados definitivamente? Estos casos son diferentes entre sí. Uno involucra la investigación alrededor de una menor de edad, otro la presunta sustitución de oro incautado por material de menor valor, otro denuncia sobre presunta colocación de drogas y extorsión, y otros efectivos han sido señalados en investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades durante intervenciones policiales, pero todos tienen algo en común: la autoridad que otorga el uniforme. Porque no podemos permitir que personas investigadas y que realmente hayan hecho lo necesario para poder salir de sus problemas no sean amonestados, no sean destituidos, no sean pasados al retiro, ninguna sanción. Y sin embargo, vemos con reportes o informes que están vinculados años atrás con delitos por sembrar a personas inocentes que hayan portado
estupefacientes o cosas delictivas, o que realmente hayan hecho el cambiazo y después se vean operando en cualquier departamento del país como si nada hubiera pasado. No hay nada más peligroso que un delincuente común, salvo quizás un delincuente. Él tiene una placa, un arma, una unidad policial y la autoridad del Estado detrás de él. Existen buenos policías, pero también existen malos policías, policías que ensucian el uniforme. Y lamentablemente, por ejemplo, en este caso, yo creo que no hay mucho que decir. Yo entiendo que el Poder Judicial, la justicia y la misma Inspectoría de la Policía tiene que hacer su propia investigación, pero si tú encuentras a una menor de 12 años que estaba como desaparecida y que su mamá había denunciado y que estaba desaparecida, la encuentras en el cuarto donde vive este señor. Para mí, yo como periodista yo ya tengo mi punto de vista. Entonces, para mí, yo sé que falta una condena, que falta una sentencia, pero no había motivo para que una niña, una adolescente de 12 años, esté en la casa de este señor. ¿Qué había pasado? La niña dice, la menor, indica que se había peleado con su mamá, había tenido un problema, tenía miedo de que la castigue, estaba en el parque llorando y aparece este señor con su carro blanco y le indica que es policía y que él la puede ayudar. Entonces la sube al auto y la lleva a su casa. ¿Y qué hace ahí? Le quita el teléfono celular y le quita los chips. Luego se lo devuelve, pero sin chip para que no se pueda comunicar. Y el señor, este policía, José Edgardo Martínez Godoy, seguía yendo a trabajar. Iba a trabajar para aparentar supuestamente una pantalla y regresaba más tarde a darle de comer. Luego se regresaba al trabajo y volvía a darle de comer. ¿Qué pasaba por la cabeza de este señor? Porque el médico legista ha indicado que la menor no tiene temas recientes, o sea, no habría tenido ningún abuso sexual, aparentemente, porque no es nada reciente, bueno, aunque sí, encontraron temas antiguos, que bueno, eso ya no nos compete a nosotros, pero el tema es que, ¿qué pensaba hacer con esta menor, este señor ahí, que no la conocía, que no tenía ningún lazo sanguíneo, ni nada que pudiera darle algún tipo de autorización para tenerla? La tenía ahí sin la autorización de su madre. Entonces, ¿eso de cómo lo llamamos? Lo llamamos secuestro, y la unidad de secuestros ha intervenido. Y este caso no lo hemos visto en la televisión, no lo hemos visto en la prensa. Entonces, ¿qué buscaban hacerlo? Buscaban ocultarlo, pasarlo de manera caleta para no ensuciar más la imagen de la policía, porque nosotros lo hemos obtenido esto de manera muy cercana. Gente que trabajó con él, gente de la comisaría que está indignada por este accionar. Y no solo con él, sino gente de la comisaría de Túpac Amaru también está molesto porque yo he tenido el control de los servicios de las dianas de estos policías, de varios policías, y por ejemplo, un día faltan 10. No están. Entonces, ¿qué? ¿No van a trabajar? ¿Qué pasa? ¿Quién controla las comisarías? ¿Y quién controla que personas como este señor sigan operando, sigan trabajando en la institución? Porque de repente lo retiran un rato para la investigación. ¿Y qué pasa si lo limpian? ¿Qué pasa si después de todas estas pruebas lo limpian? Porque sí ocurre porque así como este señor, hay policías como Daniel Alfonso Arce Cáceres, que está, hemos visto, vinculado con el tema del cambiazo de lingotes de oro, que hoy día está trabajando como si nada en la IRINCRI, después de que estuvo vinculado, estuvo investigado y se ha visto todos estos temas. Igual José Aguilar Roncal, que también tiene trayectoria con este tipo de cosas, que también estaba en el sembrado de droga en un minimar, que con las cámaras de seguridad vieron cómo se colocaba un morral ahí. Entonces, y estos son mínimos ejemplos. Y este señor está en la IRINCRI, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la IRINCRI? Los policías que especializados en investigación criminal, la Dirección de Investigación Criminal, el IRINCRI, están ahí. Y ahora tienen la unidad de secuestros, que también es parte de la IRINCRI, tiene detenido a este policía, a su colega José Edgardo Martínez Godoy. ¿Y qué va a pasar con ellos? Este señor también de repente le dan de bajo un rato o lo sancionan temporalmente y de ahí va a estar como si nada. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué tienen que reciclarse los policías? ¿Por qué tienen que seguir teniendo malos policías? Espero ya que
Creo yo que el comandante general Oscar Arriola ya debe salir de la institución y que pondrán otro comandante general, que por ahí se vocean algunos. Espero que el que llegue ponga mano dura y que no estén reciclando malos policías. Si son malos, no sé, ya no los regresen a la institución. Yo sé que a veces judicialmente lo logran, pero ustedes tienen que poner mano dura. No puede haber esta clase de policías porque hay muy buenos policías y que no merecen estar siendo manchada su imagen a nivel general por malos elementos como estos. Ahora nos vamos con otro reportaje también de la policía. Un reportaje que tiene que ver con el accionar de un policía, jefe de la PAR Uraski, en Arequipa, que también tiene videos, tiene evidencias, tiene denuncias que ahorita nos vamos a ver en este reportaje. Una zona de Arequipa donde el oro mueve millones, un policía enviado para combatir el delito y una serie de denuncias, videos y documentos. Hoy ponen bajo la lupa el uniforme de la policía. Conozcamos de qué se trata. En Secocha el oro mueve la economía, pero también parece mover algo más. Este pueblo, ubicado en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, en Arequipa, tiene una actividad económica estrechamente ligada a la minería artesanal. Es uno de los principales enclaves auríferos de la región y, como ocurre en otras zonas donde circulan grandes cantidades de dinero alrededor de la extracción de oro, la informalidad, la minería ilegal y las denuncias de corrupción forman parte de una realidad que las autoridades están obligadas a combatir. Pero ¿qué ocurre cuando quienes deberían enfrentar esas irregularidades son precisamente señalados por los propios pobladores y efectivos policiales? A pocos kilómetros de la zona minera funciona la comisaría Minas Ocoña y el puesto de auxilio rápido para el PAR Uraski, una pequeña dependencia policial instalada para atender las emergencias de esta zona, accidentes, hechos criminales, conflictos y hasta desastres naturales como los huaicos que recaen en esta zona. El PAR Uraski está hace 2 años bajo el mando del teniente Víctor Antonio Gutiérrez Álvarez, y es precisamente su gestión la que hoy está bajo cuestionamiento. En China Polo Dominical hemos recibido denuncias y documentos que forman parte de investigaciones realizadas por Inspectoría de la Policía, además de denuncias presentadas ante las autoridades que involucran al oficial y a otros efectivos policiales. Las acusaciones son graves: presunto robo, extorsión y apropiación de dinero y material explosivo durante intervenciones en la ruta hacia Secocha. Soy el poblador minero de Secocha. Nosotros hemos luchado para que ese policía, teniente Gutiérrez, se vaya de este sector. Este señor, desde 2025, que llegó a este sector, está haciendo y deshaciendo, abusando de los mineros, pidiendo dinero, extorsionando. Uno de los casos se remonta a mayo de este año. De acuerdo con las denuncias, la madrugada del 9 de mayo, una familia que se desplazaba en diferentes horas por la zona fue intervenida por varios sujetos que vestían prendas policiales y que bajaron de una camioneta Hilux. Tanto Jessica Noemí Quispe como Cristian Campos Manrique han denunciado a estos policías. Ambas personas sostienen que los sujetos descendieron de una camioneta Toyota Hilux y los intervinieron. Jessica Quispe ha relatado que los presuntos policías le exigieron saber dónde estaba el dinero y que finalmente le sustrajeron aproximadamente 20.000 soles en efectivo. Pero eso no habría sido todo. Cristian Campos denunció la sustracción de material explosivo, valorizado en aproximadamente 90.000 soles, además de mercadería. En total, según la denuncia difundida y los documentos que hemos revisado, el perjuicio superaría los 110.000 soles. Pero la acusación se vuelve todavía más grave. Los agraviados sostienen que después de la intervención fueron trasladados hasta un descampado cercano, donde presuntamente les exigieron 30.000 soles a cambio de devolverles parte de sus bienes. También denunciaron amenazas para no contar lo ocurrido, y cuando los denunciantes buscaron identificar a quienes los habrían intervenido, encontraron coincidencias con el personal policial que prestaba servicio en la zona. Entre los nombres que aparecen en las denuncias y documentación vinculada a la investigación
figura el teniente Víctor Antonio Gutiérrez, además de los efectivos Marco Chura Mamani y Jonathan Jacinto Coaquira. No estamos hablando de una acusación anónima, sino una debidamente fundamentada y acreditada ante un fiscal. Existen denuncias, documentos y una investigación en inspectoría que debe determinar qué ocurrió aquella madrugada y quiénes participaron. Víctor Antonio Gutiérrez Álvarez, teniente de la Policía Nacional, es un oficial que cumplía funciones en la zona de influencia minera de Ocoña y que hoy aparece en 2 expedientes de inspectoría originados por denuncias de ciudadanos que relatan intervenciones policiales que terminaron con graves acusaciones. La primera denuncia tiene como protagonista a Cristian Campos Manrique. Según el expediente de inspectoría, el 10 de mayo de 2026, Campos denunció que horas antes, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, cuando conducía una camioneta Toyota Hilux rumbo a Secocha, fue intervenido en las inmediaciones del puente Uraski. Transportaba 6 cargas de guía o cordón detonante, explosivos valorizados, según su denuncia, en 90.000 soles. El denunciante sostiene que efectivos policiales lo persiguieron, intervinieron su vehículo y posteriormente encontraron la carga. Según su versión, los policías habrían retirado las 6 cajas y después habrían exigido 30.000 soles para devolver la mercadería. Inspectoría incorporó al expediente la declaración de Campos y un acta de reconocimiento fotográfico del 11 de mayo de 2026 en la que el denunciante reconoció a 3 efectivos: Víctor Antonio Gutiérrez Álvarez, Marco Chura Mamani y Jonathan Jacinto Coaquira Ábalos. Sin embargo, Cristian Campos no fue el único que acudió a denunciar. También está Jessica Noemí Quispe. Ella presentó una denuncia ante la comisaría de Minas Ocoña. Jessica relató que viajaba con sus hijos cuando fue intervenida por efectivos policiales en las inmediaciones del puente Uraski y le arrebataron 20.000 soles. La resolución número 37 de 2026 identifica como administrados al teniente Víctor Antonio Gutiérrez Álvarez, al suboficial Marco Chura Mamani y al suboficial Jonathan Jacinto Coaquira Ábalos. Y señala que existen 2 expedientes administrativos disciplinarios relacionados con estos hechos: el expediente número 32 del 2026 y el expediente número 31 del 2026. Finalmente, Inspectoría resolvió acumular ambos procedimientos para continuar con una sola investigación. Mientras estas investigaciones avanzaban, comenzaron a aparecer otros cuestionamientos alrededor del entonces jefe del PAR Uraski. Uno de ellos está registrado en videos obtenidos para esta investigación. En las imágenes se observa al teniente Víctor Gutiérrez compartiendo bebidas alcohólicas junto a otros de sus colegas policías. El problema no sería simplemente una reunión privada, sino que según la información que acompaña estos registros, las imágenes corresponden a un periodo en el que el oficial se encontraba cumpliendo funciones de servicio. Según colegas policías de la zona de Arequipa, han identificado que los efectivos policiales que acompañan en esta salida nocturna al teniente Gutiérrez son Jonathan Coaquira Ábalos, Johnny Salwa Miranda y Marco Chura Mamani. En el 2025, pobladores grabaron al que aparentemente sería el teniente Gutiérrez durmiendo la resaca, con las ventanas abiertas y en plena luz del día. El pata se puede despertar y de repente va a pasar un accidente, algo. Está jato, pero hay que despertarlo y no sabe que también se le pierda algo, porque está con las lunas abiertas, mira ahí está. Señorita, este policía Gutiérrez una vez fue visto, yo lo he visto cuando estaba atendiendo una cantina en Alto Molino y estaba tomando con otro policía y venezolanas en el bar. Se salió con el policía, con otro policía y con la venezolana. Dejaron dicho que se iban al hotel. Luego ya no supe nada y al día siguiente los pobladores, los vecinos, llegaron a la cantina indicando que había un vehículo que estaba en la puerta de un hotel. Como que no pudo ingresar, no pudo entrar. Y se quedó, señorita, y dentro la gente le estaba viendo y era el policía Gutiérrez.
Las imágenes muestran al hombre que estaba al frente de un puesto policial de auxilio, al jefe del PAR Uraski, en una zona minera aparentemente en estado de ebriedad, mientras los pobladores que pasaban por ahí veían tremendo espectáculo del jefe policial dentro de su automóvil. Cuando un jefe policial debería ser precisamente quien dé el ejemplo, pero los cuestionamientos no terminan ahí. El 26 de enero de este año, de acuerdo con la documentación que tenemos, el teniente Gutiérrez no se presentó a cumplir con su servicio. Según consta en los documentos oficiales, comunicó mediante WhatsApp que acudiría a Camaná para presentarse ante el coronel Fernando Pablo Portugal Huanqui, quien se desempeña como el jefe de la división policial de Camaná en la región Arequipa. Sin embargo, ese mismo día se reporta el despiste de un vehículo a la altura de Plaza Rosario, en un canal de regadío agrícola del sector Río Grande en Condesuyos. Cuando fue requerido para explicar la situación, habría señalado que no era él quien conducía, sino un familiar. Sin embargo, es el mismo vehículo en el que el año pasado todos lo vieron durmiendo la aparente resaca. Y es que el automóvil de propiedad del oficial Gutiérrez ya habría sido encontrado el año anterior. Las ventanas estaban abiertas y según los testigos el policía permanecía allí mientras los vecinos salían a trabajar. Una escena que difícilmente coincide con la imagen que debería proyectar el jefe de un puesto policial. Pero también existen cuestionamientos por cómo llegó a ser el jefe del PAR. El PAR Uraski pertenece a la jurisdicción de la comisaría de Minas Ocoña, cuyo comisario es el capitán Alexander Torrecilla Guzmán. Según la información que hemos podido recoger, la designación de Gutiérrez como jefe del PAR Uraski habría sido realizada mediante un memorándum por el entonces jefe de la región policial de Arequipa, el general Alfredo Lamadrid Aliaga. Sin embargo, existen cuestionamientos sobre que dicha designación debió formalizarse mediante una resolución de la Comandancia General de la Policía, considerando las reglas de asignación de cargos y competencias para la designación de oficiales. Quien tenía la competencia de designar al jefe de un puesto policial como el PAR Uraski, pero las denuncias no quedaron únicamente en expedientes. El 28 de mayo pasado, pobladores de Secocha protestaron frente al puesto policial Uraski. En 2025, sus amigos policías decían que estaba protegido, creían de nosotros, y decía que estaba protegido por el general Ríos Tiravanti. También por el general que estaba en Arequipa. Hubieron intervenciones de las labores mineras, han detenido, pidieron plata, y de todo eso hubo un compañero que denunció por las redes sociales. Este policía Gutiérrez se quedó por segundo año, otra vez, y toda la gente ha estado desilusionada, triste, por tantos abusos. Agricultores, comerciantes y personas vinculadas a la actividad minera denunciaron presuntos abusos de autoridad, ingresos irregulares a viviendas y supuestas intervenciones arbitrarias. Nosotros habíamos hecho un llamado al general Lamadrid para que se vaya este señor, y ninguno de ellos, ninguno de los reclamos nos ha hecho valer de este general Lamadrid en Arequipa, porque este teniente está apoyado por Ríos Tiravanti. Lo han colocado nuevamente a este teniente, lo colocaron, y nos hace mucho daño. Y también han habido investigaciones en inspectoría, han sido investigadas, pero hasta ahorita no hay resultados. Lo sacaron porque nosotros en Secocha nos levantamos. ¿Cómo puede regresar un policía así, que ha sido investigado, ha sido un abusador? Tenemos el temor que este policía regrese, porque solamente sus amigos policías indican que es por 3 meses, y ya se va a venir. Los manifestantes también señalaron que algunos policías estarían utilizando su posición para apropiarse de mercadería o ejercer presión sobre personas que trabajan en la zona. Entre sus pedidos estuvo el relevo del personal cuestionado y una investigación a los efectivos identificados por los pobladores. Erradicar la delincuencia, pero es sorprendente que todo ciudadano a través de los medios de comunicación
que difunden reportajes o informes, como el caso de China Polo Dominical, que tengamos en la institución de la Policía Nacional del Perú personas que han incurrido en actos de corrupción, personas que son parte de la Policía Nacional del Perú, infrinjan las normas y después hayan sido procesadas, investigadas y como si nada, vuelven a su labor. ¿Qué es lo que está pasando con la Policía Nacional del Perú? ¿Qué está pasando con Inspectoría? ¿Realmente no pone las barbas en remojo? Sería por esta presión de los pobladores y mineros de la zona que finalmente se produjo el traslado temporal de Gutiérrez. Para junio, el teniente Gutiérrez ya había sido retirado de la jefatura del Paruraski y reasignado a la comisaría de Camaná por 3 meses, en medio de sus investigaciones y las protestas. Intervenía una camioneta en la cual estaba por su conductor y una acompañante de sexo femenino, los mismos que señalan de que a la persona de sexo femenino le habían sustraído 20.000 soles y a la persona al interior de la camioneta encontraron artefacto explosivo como dinamita y todo y mechas, y que supuestamente también le habían quitado, o por las versiones que ellos vertían no había mucha coherencia en sus versiones, es en la cual el fiscal dispuso su comparecencia. Ellos todavía están siendo investigados. Ya el oficial que estaba a cargo de esa supuesta intervención ya ha sido removido hasta la culminación de las investigaciones. Es ahora que el Perú debe cambiar, porque no podemos permitir que personas investigadas y que realmente hayan hecho lo necesario para poder salir de sus problemas no sean amonestados, no sean destituidos, no sean pasados al retiro, ninguna sanción. La salida fue recibida como una respuesta a sus reclamos, pero el problema es que el teniente Gutiérrez estaría regresando al mismo lugar, ahora en agosto. Ese periodo de 3 meses está por concluir, y según la información que hemos recogido, Gutiérrez estaría próximo a retornar a Uraski. Es precisamente este posible retorno el que ha vuelto a generar indignación entre los pobladores, porque mientras las investigaciones de inspectoría y las diligencias fiscales continúan, el oficial podría regresar al mismo puesto, donde se originaron buena parte de estos cuestionamientos. Y aquí aparece la gran pregunta: ¿por qué un policía regresa a dirigir una dependencia policial en la que existen denuncias e investigaciones relacionadas con su propia actuación? En Secocha no solo está en juego el oro, está en juego la confianza de una población que necesita policías. Un policía tiene la obligación de combatir la ilegalidad, no convertirse en parte de ella. ¿Quién vigila a los policías cuando son ellos mismos quienes están siendo investigados? Porque en una zona donde el oro mueve millones, el uniforme policial no puede convertirse en otra herramienta para obtener dinero, y mucho menos un puesto creado para brindar auxilio, convertirse, según las denuncias, en un lugar donde los ciudadanos tengan miedo de quienes deberían protegerlos. Ahora la pelota está en la cancha de la Policía Nacional. Inspectoría, sí, usted, General Ríos Tirabanti, director de Inspectoría, tiene la palabra y la posibilidad de demostrarnos que hace bien su trabajo, y el Ministerio Público debe actuar con celeridad y con transparencia. El pueblo de Arequipa merece una explicación de por qué un oficial cuestionado y bajo investigación podría volver a estar al frente del puesto policial que controla una de las zonas mineras más importantes de Arequipa. ¿Qué se puede decir de este teniente de la policía, Víctor Antonio Gutiérrez Álvarez? ¿Cómo puede haber un espectáculo así? Mira, ahí justo aparecían las imágenes atrás mío. Prácticamente dormido en la calle, no sé si durmiendo en la resaca, pero dormido, con las lunas abiertas, la gente preocupada, hay que levantarlo, no voy a hacer que le pase algo. ¿Qué está haciendo? Haciendo un espectáculo de esa naturaleza, un policía, un teniente que tiene que dar el ejemplo. Además, imágenes de él tomando con otros policías, aparentemente en servicio, aparentemente. Y además, también casualmente, el mismo auto donde él lo encontraron durmiendo, eso fue en 2025, ese video durmiendo en la calle, durmiendo no sé si la resaca o qué, el mismo auto
El siguiente año, un auto que está a su nombre, que es de su propiedad, aparece en un despiste. O sea, este año, en un despiste ya abandonado el carro, se había despistado mientras él no estaba en servicio, que había dicho que se iba hacia Camaná para encontrarse con un coronel, el coronel Portugal, entiendo. Pero y que él no era el que manejaba. Qué raro, ¿no? Qué raro, porque se le ve tomando, durmiendo en la calle otro día, diferentes fechas, ¿sabes? No son de la misma fecha. Entonces, ¿qué tipo de imagen da él como policía a la población de Uraski? Y a eso le sumamos las denuncias por extorsión, por robo. Bueno, ustedes saben que en lugares donde hay minería ilegal, la gente pues maneja mucho dinero, y los mineros ilegales, cuando hay algo así como que un policía les dice para negociar, pues no denuncian porque saben que también ellos están haciendo algo ilegal, ¿no? Entonces de ese tema se aprovechan los malos policías. Y este policía, el teniente, el jefe, el que era jefe hasta hace unos meses, pero ahorita les voy a contar, porque él va a regresar, era jefe del PAR Uraski, que es el puesto de auxilio rápido, que es lo que está más cercano a la zona minera de Secocha, en Arequipa. Una zona donde el mineral que más hay es el oro, así que hay mucho dinero de por medio. Ahí lo han denunciado dos personas, Cristian Campos y Jessica Quispe. Lo denunciaron Jessica Quispe por aparentemente varios policías a bordo de una Hilux bajaron, se subieron a su vehículo pidiéndole: ¿dónde está el dinero? Dame la plata, lo que ella dice en las declaraciones que las he visto, y logran sacar 20.000 soles. Por otro lado, Cristian Campos, también él transportaba material explosivos, una cantidad de 6, no sé cómo se llama, no sé si contenedores, cómo se dice, pero el tema es que eran explosivos por un valor aproximado de 90.000 soles. Y se los han llevado, se los habrían robado. Eso es lo que existe una denuncia. Y esta denuncia dio la vuelta ahí en la zona de Arequipa, y la gente cuestionó, la gente reclamó. Esta denuncia está no solamente ante la policía y la fiscalía, esta denuncia llegó a la inspectoría. Y ahí, la inspectoría hace su investigación, la fiscalía y inspectoría une ambos expedientes, tanto el de Cristian Campos como el de Jessica Quispe, porque considera que son los mismos personajes que habían intervenido, porque son del mismo día. Entonces, ahí hay una acta de identificación fotográfica, o sea, han reconocido a los policías que intervinieron. Y inspectoría coloca ahí a Víctor Antonio Gutiérrez Álvarez, este policía que está en todas, que es el jefe del PAR Uraski, el teniente, el jefe de ellos, y que el mismo que protagoniza estos espectáculos ahí borracho, tomando, y que maneja borracho, porque ya lo hemos visto subiendo al carro y tomando con su auto, el despiste, luego dormido en la calle, ese fue el año pasado. Bueno, ahí están involucrados también Marco Chura Mamani, Jonathan Jacinto Coaquira Ábalos, pero hay una denuncia de un policía que es el que nos apoya en esta información, porque colegas de ellos que no están en ese tipo de acciones, en ese tipo de presuntos delitos, se indignan de los favoritismos que tienen. Ellos indican que estaría favorecido por el general Alfredo Lamadrid. ¿Qué es lo que hace este general Alfredo Lamadrid? ¿Saben cuál es la gran hazaña, sanción que hace? Lo traslada de la PAR Uraski de Secocha a Camaná por 90 días. Esos 90 días están por cumplirse ahorita, en agosto. Y es por eso que los colegas y pobladores nos han escrito indignados porque este personaje está por regresar a su puesto de jefe de la PAR Uraski, ahí en la zona de Secocha. Y obviamente con tremendo currículum que tiene, no solamente en los videos que se le ha visto actitudes que no debería hacer un policía, sino con estas denuncias. Y se entiende que hay muchas más personas que también habrían sido víctimas de estos malos policías, pero que no denuncian, porque obviamente los mineros ilegales, como su nombre lo indica, tienen temas ilegales, no son formales, son informales, y no tienen permisos para trasladar pólvora, materiales explosivos. Entonces, por eso mismo, como que se sienten que no pueden denunciar porque se estarían delatando.
pero de eso se aprovechan. ¿Y qué tienen que decir? También dicen que el general Tiravanti estaría apoyándolo, pero bueno, el general Tiravanti, el teniente general Tiravanti es el inspector de la policía. ¿Qué tiene que hacer el inspector? Actuar de manera inmediata. Sabemos que hay una investigación en inspectoría, pero ¿dónde está el resultado? ¿Cómo van a permitir que este teniente regrese actualmente ahorita, ya en agosto, nuevamente de jefe? ¿Cómo es posible, según esto? Está en sus manos, está en poder hacer las cosas, general Tiravanti, si es que usted quiere hacer bien las cosas y demostrarnos y callarnos la boca a los demás. Pero bueno, eso es lo que tuvimos el día de hoy. Sigan enviando sus denuncias que nos llegan siempre, nosotros les hacemos caso, pero sí, tenemos bastantes y las vamos preparando poco a poco las investigaciones y sigan enviándonos, sigan acompañándonos todos los domingos a las 8 de la noche. Y bueno, esto es todo por hoy y gracias. Siempre nosotros les hacemos caso, pero sí, tenemos bastantes y las vamos preparando poco a poco las investigaciones y sigan enviándonos, sigan acompañándonos todos los domingos a las 8 de la noche. Y bueno, esto es todo por hoy y gracias.